Yashodanandana, Rajajanarandana, Yashodanandana, Rajajanarandana, Jamunatira, Vanachari, Jamunatira, Vanachari, Jaya Radha Madhava, Kunda Vihari, Jaya Radha Madhava, Kunda Vihari. Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Rajajanarandana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Krishna, bienvenido. Muchas gracias, Chitra Prabhu. Bueno, hoy en el estudio del Bhagavad Gita, tal como es, de Srila Prabhupada, eh, hoy tenemos el capítulo 17. Este capítulo es muy importante, ya que nos está dando una psicología para poder descubrirnos a nosotros mismos y no ser esas personas o que hemos sido en algún momento de nuestra vida. Nos gusta señalar con el dedo, pero en realidad este capítulo es muy para adentro, así que espero que todos nos podamos entender realmente lo que significa conocer la naturaleza y, y bueno, y poder experimentarlo momento a momento. Así que muchísimas gracias, Chitrak. Estamos esperando tu clase. Hare Krishna. Hare Krishna Vaishnavas, bienvenidos. Bueno, en primer lugar, agradezco a Venupal Prabhu y la familia por organizar estos encuentros y a esta otra familia que se ha ido formando en más de un año y medio que estamos en contacto estudiando el Bhagavad Gita. Así que es una alegría estar con todos ustedes. Muy bien, para seguir la metodología habitual que utilizamos en todos los encuentros, voy a hacer un repaso muy sintético de los puntos principales del capítulo 16 para luego avanzar sobre el 17. Entonces, en el capítulo anterior, en el número 16, Krishna estaba describiendo ante Arjuna ciertas cualidades de carácter, ciertas virtudes que se denominan divinas, como la valentía, el autocontrol, la pureza y muchas otras más. Y Krishna explica claramente que estas cualidades divinas conducen a la liberación. Luego de describir las cualidades divinas, Krishna describió ante Arjuna las cualidades demoníacas, como la arrogancia, el engreimiento, la lujuria y varias otras más. Y mientras que las cualidades divinas elevan nuestro carácter y conducen a la liberación, las cualidades demoníacas degradan nuestra personalidad y conducen a el encadenamiento dentro de la reencarnación en el ciclo del nacimiento y la muerte. Luego de explicar las cualidades divinas y las cualidades demoníacas, Krishna explica que hay tres puertas que llevan a la degradación, al dolor, al infierno, que son la ira, la codicia y la lujuria. Y estas tres antivirtudes, estas tres malas cualidades, lujuria, ira y codicia, degradan al ser y convierten la vida humana en algo infernal. Pero obviamente Krishna no se queda únicamente en la descripción de cualidades divinas, de cualidades demoníacas y de los factores que degradan, sino que también nos da una metodología para poder superar esas puertas que conducen al infierno. Y técnicamente lo que se explica en el capítulo 16 es que por seguir las yastras y por poner en práctica las reglas y regulaciones de la vida espiritual, uno se libera del nacimiento y la muerte. Bueno, evidentemente esta síntesis es muy comprimida. Si alguien quisiera profundizar en el capítulo 16, recomiendo ver el video del encuentro anterior, pero al menos este repaso tiene la función de dejar sentada una base sólida para poder abordar el desarrollo
del capítulo 17 del Bhagavad Gita, titulado Las divisiones de la fe. Entonces, en el capítulo 17, Arjuna le pregunta a Krishna en qué modalidad está situada la persona que adora según su propia imaginación y sin seguir las reglas y regulaciones de las Shastras. Entonces Krishna responde que el alma condicionada por las tres modalidades de la naturaleza material puede tener tres clases de fe: en bondad, en pasión y en ignorancia, y que esas modalidades condicionan en los seres humanos nuestro modo de adorar, nuestro modo de comer, nuestro modo de sacrificar, nuestro modo de ejecutar austeridades y también de dar caridad. Entonces, en el capítulo 17, las divisiones de la fe, se va desplegando el análisis puntual de cada uno de estos aspectos que acabo de mencionar como respuesta que da Krishna a la pregunta de Arjuna. Entonces, vayamos uno por uno a analizar todos estos aspectos. En cuanto a la adoración, las personas que tienen una fe situada en la modalidad de la bondad pueden tener dos tipos de objeto de adoración. A nivel básico, los devas, los semidioses que se mencionan en las yastras védicas. Pero aquellos que están en un plano de bondad todavía más elevado, adoran directamente a la suprema personalidad de Dios original, Krishna. Mientras que aquellos que están en pasión adoran a demonios. Y los que están influidos por la modalidad de la oscuridad y de la ignorancia, adoran a fantasmas y espíritus. En cuanto a comida, aquellos que están en bondad se alimentan con comidas sanas, que aumentan la vida, que purifican la existencia. Pero los que están en pasión comen comidas demasiado amargas, demasiado saladas, demasiado picantes. Y los que están en ignorancia comen comidas desabridas, podridas y hechas con sobras o impurezas. Respecto a la categoría de los sacrificios, aquellos que están en bondad ejecutan yagya siguiendo las yastras específicamente por deber, mientras que los que están en pasión ejecutan sacrificio pero por orgullo y buscando beneficios materiales. Y aquellos que están en ignorancia ejecutan sacrificios sin fe, sin conocimiento yástrico, sin himnos védicos. En cuanto al ítem de las austeridades, aquellos que están en bondad adoran a la suprema personalidad de Dios, adoran a los brahmanas, adoran al guru, adoran a sus mayores y practican la limpieza, la sencillez, el celibato y la no violencia con el cuerpo. En cuanto a la austeridad del habla, quien está en bondad habla de modo verdadero, de manera agradable, recita las yastras. Y en cuanto a la mente, la austeridad del que está en bondad es el autocontrol, la satisfacción y la purificación. En cambio, las austeridades que ejecutan aquellos que están en pasión son penitencias que básicamente se realizan por orgullo, buscando respeto, buscando honor y adoración. Mientras que las austeridades que ejecutan los que están en ignorancia se realizan por necedad, son austeridades en las que uno se tortura a sí mismo y a la que a su vez también quien está en ignorancia cuando hace una austeridad tortura a los demás. Respecto de la caridad, aquellos que están en bondad dan caridad por deber a las personas indicadas y en el momento correcto, mientras que los que están en pasión dan caridad buscando beneficios materiales y los que están en ignorancia dan caridad a personas inadecuadas y en momentos inadecuados y sin el debido respeto. Técnicamente, el capítulo 17 del Bhagavad Gita establece un estándar de que solo hay que ejecutar sacrificio y caridad para Krishna. Es decir, en la ejecución de caridad y sacrificio y penitencias, un Vaishnava sigue el conocimiento de las yastras y debe hacer ese sacrificio, esa caridad o esa penitencia pronunciando las palabras Aum Tat Sat.
porque ello nos libera de los condicionamientos del mundo material. Entonces, en este capítulo 14, en este capítulo 17 del Bhagavad Gita, tal como es, vemos que Arjuna comienza preguntándole a Krishna en qué modalidad está situada la persona que adora según su propia imaginación y sin seguir los preceptos de las escrituras. Entonces Krishna dice que las almas condicionadas, al estar en contacto con la materia, quedamos atadas por las modalidades y así nuestra fe puede ser de tres clases: en bondad, en pasión e ignorancia, y ese tipo de fe, podríamos decir, contaminada por las gunas, hace que adoremos, que comamos, que sacrifiquemos, que hagamos austeridades o que demos caridad en diferentes planos, con diferente mentalidad, buscando diferentes objetivos y con distintas actitudes. Entonces, de esto podemos comprender que no todas las personas van a tener su fe directamente en la suprema personalidad de Dios, porque hay otros que de alguna manera ponen su fe en seres humanos y hay quienes ponen su fe en seres que son incluso, podríamos decir, más bajos que los seres humanos. Podemos también ver que con el tema de la alimentación, no todos escogen una comida bondadosa, lacto-vegetariana, sino hay quienes que a través del proceso de alimentarse dañan su propio cuerpo por comer comidas demasiado amargas, saladas, picantes, o como la gente que está en la modalidad de la ignorancia, comida desabrida, podrida o hecha con sobras. Entonces, el punto es que los sacrificios, las austeridades, la caridad, la adoración y todo lo demás en este mundo material está influido por las modalidades y nosotros no tenemos necesidad de imaginar cómo es eso o de especular cómo es eso. Porque técnicamente en el capítulo 17 del Bhagavad Gita, tal como es, shloka tras shloka, Krishna va explicando de manera analítica cómo es el condicionamiento de cada uno de nosotros en bondad, en pasión o en ignorancia respecto de la adoración, de la comida, el sacrificio, la austeridad y también, por supuesto, de la caridad. Esto sucede así porque en este mundo material, el alma se encuentra dentro de un cuerpo que es temporal y todos los cuerpos están condicionados por las modalidades de la naturaleza. En este capítulo se está describiendo de manera analítica cómo está condicionado de manera específica el que está en bondad, en pasión o en ignorancia. Pero recordemos que Krishna explica también en el Bhagavad Gita que las modalidades están compitiendo constantemente entre sí en este mundo material. Y por eso es que es muy difícil que nosotros manifestemos únicamente características puras de ignorancia, puras de pasión o puras de bondad. En general, todos nosotros solemos tener una especie de mezcla, una especie de, sí, de contaminación, podríamos decir, mixta de modalidades. Porque claro, somos almas espirituales, somos trascendentales, pero en este mundo estamos dentro de cuerpos materiales y como la energía material está integrada por las tres modalidades, estas modalidades nos atan a adorar, a comer, a sacrificar, a dar caridad, a hacer sacrificios de diferentes maneras, con diferentes mentalidades y con distintos propósitos. Entonces, las modalidades influyen en todo lo que hacemos en el mundo material. Entonces, bajo la influencia de las modalidades, es que puede explicarse cómo los seres humanos vamos desarrollando diferentes mentalidades, diferentes deseos, diferentes tendencias y también distintos tipos de carácter. Sin embargo, hay algunas personas, como explica el Bhagavad Gita, que al tener un mayor grado de bondad, poseen conocimiento y están mayormente satisfechas o mucho más satisfechas que aquellos que están en ignorancia y que aquellos que están en pasión. Los que están en pasión están muy activos, están llenos de deseos materiales, mientras que los que están en ignorancia son personas perezosas y personas que tienden a quejarse de cualquier tipo de esfuerzo
que tengan que hacer, porque en definitiva las modalidades nos afectan a todos. Pero el punto es que Krishna en este capítulo no nos presenta como principio de respuesta a la pregunta de Arjuna solamente el condicionamiento que las modalidades ejercen sobre nosotros al momento de adorar, de comer, de hacer austeridades, de dar caridad o de hacer sacrificios. Sí, es correcto, las modalidades están atravesando nuestro modo de pensar, nuestro modo de desear y nuestro modo de actuar. Krishna, shloka tras shloka, nos da información específica sobre estas cuestiones y Srila Prabhupada expande dicho conocimiento en sus significados. Pero ahora bien, también Krishna, además de explicar cómo a todos y cada uno de nosotros en el mundo material nos afectan de manera concreta la ignorancia, la pasión y la bondad, también Krishna nos da un principio de trascendencia. También Krishna nos permite encontrar una solución a este problema de estar condicionados por ignorancia, pasión y bondad. Y básicamente esta solución es la práctica del Bhakti Yoga. Es decir, en el Bhagavad Gita se afirma que las modalidades de la naturaleza material son muy difíciles de trascender, pero que aquel que se dedica a la práctica del Bhakti Yoga puede superarlas muy fácilmente. Entonces, la práctica del Bhakti Yoga es fundamental en la forma humana de vida, porque produce verdadera libertad. Cuando nosotros estamos influidos por ignorancia, por pasión y por bondad, básicamente somos títeres de las modalidades. Básicamente las modalidades nos llevan a adorar, a comer, a sacrificar, a hacer austeridades o a dar caridad en el plano condicionado, en el plano de la temporalidad, en el plano de lo material, en un plano que nos mantiene atados al samsara, es decir, al pasaje del alma de un cuerpo a otro dentro del ciclo del nacimiento y la muerte. Pero si hacemos del Bhakti Yoga una práctica consciente, si hacemos del Bhakti Yoga una práctica habitual, y si más allá de los estados de la mente, porque la mente es algo así como el estado del clima, uno puede ver en el clima que hay días soleados, días lluviosos, días con temperatura alta, días con temperatura baja. Hay días en cierta época del año que la luz solar es mucho más visible y días que oscurece mucho más temprano. O sea, el tiempo está cíclicamente cambiando. Y cuando nuestras mentes están afectadas por la ignorancia, por la pasión y la bondad, al igual que el clima, también la mente tiene ciclos. Entonces, si nosotros podemos de alguna manera tolerar esos cambios de la mente, si de alguna manera podemos practicar la disciplina y el autocontrol en la práctica del Bhakti Yoga, e independientemente de que la mente esté deseosa de practicar vida espiritual, o independientemente de que la mente no quiera seguir ninguna regla ni regulación del Bhakti Yoga, si podemos mediante el esfuerzo, la disciplina y las buenas compañías ser firmes en la práctica del Bhakti, a pesar de todas las circunstancias cíclicas y cambiantes de la mente, entonces si aprendemos con la inteligencia iluminada por el conocimiento trascendental de las yastras, a controlar la inestabilidad de la mente, que hoy quiere practicar vida espiritual y que mañana no quiere hacerlo, y si de ese modo, con inteligencia, con conocimiento, nos mantenemos firmes en la práctica del Bhakti Yoga, en forma del sadhana, en forma del seva, entonces, Krishna explica en el Bhagavad Gita que gradualmente vamos a liberarnos de la influencia de la ignorancia, de la pasión y de la bondad, y que vamos a ser elevados al plano divino, al plano trascendental, y así vamos a alcanzar la máxima perfección y la máxima felicidad. Hare Krishna, muchas gracias. Aum Tat Sat. Hare Krishna. Este sí que es cortito, pero lindo. No sé si tienen alguna pregunta. Humada, Valentina.
Hare Krishna, Prabhu, Hare Krishna, Humada. reverencias para todos, como en la mañana, en un estado contemplativo. Pero sí, gracias por la clase, Prabhu Chitrak. Igual pienso que uno debe aprender a educar la mente a qué debe pensar, a qué debe sentir y a qué debe desear, porque igual son tres funciones de la mente, ¿no? Pensar, sentir y desear. O sea, no se puede parar eso, pero lo que sí se puede es redirigir los pensamientos, los deseos y lo que hemos mencionado, ¿no? Y dirigirlos a lo espiritual, a que nos lleve a una trascendencia, ¿no? Porque no se puede anular tampoco, ¿no? Claro, por eso es algo utópico cuando hay gente por fuera del movimiento de conciencia de Krishna que no tiene educación espiritual profunda ni formación sistemática y que sin embargo hablan de meditación y que piensan que meditar es poner la mente en blanco. Eso de poner la mente en blanco al momento de meditar es una falta de comprensión filosófica de las funciones de la mente. Porque como decía recién Humada Vidyanidhi, la mente está diseñada para pensar, para sentir y para desear. ¿Qué es esta especulación sentimental de creer que meditar es poner la mente en blanco? Eso es falta de filosofía, eso es falta de conocimiento. Lo que sí podemos hacer al meditar es sacar a la mente del plano del pensamiento, del sentimiento y del deseo material y elevar la mente con sus funciones propias a pensar, a sentir y desear en el plano espiritual. Pero poner la mente en blanco es no tener formación filosófica, es no comprender la esencia misma de la meditación y es desconocer las funciones propias de la mente. Entonces, lo inteligente es sacar a la mente del pensamiento, del deseo y del sentimiento material y elevar a la mente, mediante el conocimiento filosófico, al pensamiento, al sentimiento y al deseo trascendental. Y ahí la mente va a seguir cumpliendo sus funciones propias, pero en vez de degradarnos con pensamientos materiales, nos va a permitir autorrealizarnos con pensamientos espirituales. De hecho, en el capítulo 8 del Bhagavad Gita, tal como es, Alcanzando al Supremo, Krishna explica la importancia vital de la educación y del control de la mente. Krishna está recomendando a Arjuna que constantemente pensemos en él. De hecho, en el Bhagavad Gita capítulo 8, texto 7, Krishna dice, por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí, en la forma de Krishna, y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí, con tu mente e inteligencia fija en mí, es seguro que vendrás a mí. Entonces, el Bhakti Yoga no es únicamente una práctica mecánica del cuerpo, sino que es una práctica interna también de la mente que está hay que educarla mediante la inteligencia y el conocimiento filosófico para que la mente pueda pensar en Krishna. Porque en el capítulo 8 del Bhagavad Gita, Krishna explica que los pensamientos que se tienen durante la vida se acumulan e influyen en el tipo de mentalidad que tenemos al momento de la muerte. Entonces, si durante nuestra vida la mente está distraída, si durante la vida nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros deseos son materiales, obviamente al final de nuestra vida nuestra mentalidad va a ser material. Y aquello que recuerda aún al momento de la muerte, explica el capítulo 8 del Bhagavad Gita, es lo que inmediatamente va a alcanzar en su próxima vida. Por eso, es que nosotros educamos nuestra mente mediante el conocimiento de las yastras y mediante el canto de Hare Krishna. Y el canto de Hare Krishna es muy importante cuando el canto es grupal, con cártalas, con bridanga, con armonio, pero también es muy esencial el canto individual de Yapa todos los días temprano por la mañana. Hay un devoto acá en Buenos Aires que es un excelente Vaishnava, que es Lakshman Prabhu, y una vez escuché una clase de él donde dio una analogía que para mí es fundamental. Cuando
el bebé está dentro de la madre y aún no nació, se alimenta por una especie de vasos sanguíneos. Pero cuando el bebé se está desarrollando todavía más, se alimenta desde el interior de la madre con el cordón umbilical. Entonces, para que el bebé crezca sano y fuerte, las funciones del cordón umbilical tienen que cumplirse perfectamente. Ese cordón umbilical son las 16 rondas que unen a un devoto con Krishna. Así como el bebé se nutre de su mamá en el interior del cuerpo de la madre por el cordón umbilical, nosotros nos alimentamos y crecemos en relación con nuestro Padre Supremo y Madre Suprema, que es Krishna, a través del canto de 16 rondas del Maha Mantra Hare Krishna. Entonces es muy importante cuando nos reunimos, el canto grupal, con Kartala, con Mridanga, con armonio, tal como se hacía cuando Srila Prabhupada estaba presente en este planeta, pero a su vez también es fundamental para esto que se está explicando acá, para gradualmente trascender la ignorancia, trascender la pasión y trascender la bondad. Es muy importante tener la disciplina de dedicar un tiempo todas las mañanas a nuestro canto de las 16 rondas del Maha Mantra Hare Krishna. Porque ese canto de rondas temprano por la mañana va naturalmente a absorber nuestra mente e inteligencia en Krishna. Ese canto de las 16 rondas temprano por la mañana, antes de llevar a los chicos a la escuela, antes de ir al trabajo, nos va a permitir nutrir nuestra relación de conocimiento y devoción con Krishna, nos va a mantener conectados con Krishna, con las enseñanzas del maestro espiritual y vamos a tener la inteligencia clara el resto del día para vivir filosóficamente nuestras actividades concretas en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro estudio y también, por supuesto, con la familia y en nuestros deberes prescritos. Entonces, excelente el comentario de Umada Vidyanidhi. No hay que reprimir la mente, no hay que poner la mente en blanco. La mente tiene funciones, pensar, sentir y desear. Pues entonces pensemos, sintamos y deseemos en relación con Krishna mediante el canto de las 16 rondas del Maha Mantra Hare Krishna. Y ahí gradualmente esos defectos que todos tenemos por ignorancia, por pasión, por bondad, van a comenzar a disminuir, van a comenzar a aflojar y nuestra atracción por la vida espiritual se va a hacer cada vez más fuerte. Valentina. Hare Krishna, reverencias. Muchísimas gracias por la clase, Prabhu. Qué bueno que ya estemos en el capítulo 17, dan ganas cuando termine el 18 de escucharlos todos seguidos. Podríamos hacer un mantratron, pero de Bhagavad Gita y de los resúmenes. Quería agradecerle las analogías, Prabhu, que dio esta mañana. Me sirvió mucho la analogía que dio de que en la vida espiritual, bueno, es como cuando empezamos a aprender a caminar. Y ahora la analogía esta del cordón umbilical también fue preciosa y la de los estados de ánimo y de la mente vinculados como a los procesos cíclicos de la naturaleza también. Así que agradecerles porque me han sido muy útiles y me han hecho estar como más tranquila y a todos agradecerles por reforzar hoy que es un proceso que se practica con entusiasmo, me pasa que, y con alegría. Y me pasa que el entusiasmo por ahí no lo pierdo, pero no sé si la alegría cuando me pongo muy exigente conmigo misma, eh, tiendo a perderla, ¿no? Por creer que uno no está llegando a un estándar. Bueno, tener la certeza de que no estoy llegando al estándar, no es una creencia. Pero bueno, agradecerles. Fue hermoso arrancar el día escuchándolos y terminar el día también en conciencia de Krishna. Muchísimas gracias a todos. Sí, yo también estoy muy agradecido. Aclaro nuevamente, la analogía del cordón umbilical no es mía, es excelente, yo la escuché de Lakshman Prabhu. Y esas analogías tienen una fuerza importante a nivel intelectual para poder hacernos comprender ciertas realidades de la práctica de la vida espiritual. Así que son muy útiles y, y por ejemplo, se podría hacer un estudio de las analogías del Srimad Bhagavatam. Bueno, es muy interesante, es muy interesante. Y también estoy agradecido. Hoy a la mañana tuvimos la clase de Bhagavatam con Krishna West, México, y ahora tenemos la clase de Bhagavad Gita con Hare Krishna Paraná. Así que sí, yo también, para mí es una alegría enorme.
Janmastami. Haribol, Hare Krishna, Chitrak Prabhu, mis reverencias, gracias por la clase. Le quería preguntar con respecto a las rondas. Ah, ¿me escuchan? Sí. Sí. Le quería preguntar con respecto a las rondas. ¿Cuánto tiempo les lleva a cantar las 16 rondas? Bien, primero voy a comentar algo personal, que no es universal. Me pasa a mí y no sé si le pasa a todos. Pero para mí es muy, muy, muy importante controlar la mente, sobre todo en la primera ronda de yapa. Porque si ya en la primera ronda de yapa dejo que la mente se vuele, me cuesta mucho después traer a la mente. Entonces, la primera de las 16 rondas, la primera ronda es para mí, en mi experiencia personal, no digo que sea igual para todos, pero en la primera ronda, por sobre todo, hay que escuchar muy bien, hay que absorber muy bien la mente, y una vez que la mente se estabilizó, entonces ya después el resto de las rondas fluyen mejor. En general, depende del estado de conciencia. Pero promedio, me lleva 2 horas el canto de 16 rondas. Pero a veces puede llevar un poco más y a veces un poco menos. Pero promedio son 2 horas de yapa por día. Ah, sí, porque yo mm, no puedo bajar de las 2 horas y media a 3 horas. Wow. Sí, no sé. Yo he escuchado, sí, y hablado, por ejemplo, la última vez con una devota que ella hacía en 2 horas y nos encontramos en la costa con, con el esposo y la familia, ¿no? Y ella iba a cantar las rondas tempranito a la playa. Y yo también. Y fue ahí donde nos encontramos, cantando rondas. Qué Ella bueno. vio que tenía a alguien con una bolsita y digo, ¿pero qué? ¿Es un devoto? Y bueno, y nos encontramos. Porque los dos íbamos a cantar rondas a la playa, bien, bien temprano, ¿no? Antes de Claro, la salida del sol. claro. Y bueno, entonces yo le dije, me gustaría escuchar cuando usted canta, a ver la velocidad con que canta y cómo pronuncia el Mahamantra. Entonces, bueno, ella cantó y, y bueno, sí, está bien. Pero yo le digo la verdad, eh, lo mínimo que lo puedo llegar a cantar son 2 horas y media. Bueno, pero a ver, pero eso es una cuestión que es personal y va en cada uno y no está mal cantar rondas en 2 horas y media. Lo que no sería muy propicio para el avance espiritual sería no cantar. Eso es Ah, preocupante. No hay que claro, preocuparse por tardar 2 horas y media, 2 horas 40, 3 horas. Lo preocupante sería en realidad no cantar. claro, porque de la parte del proceso, en realidad, yo por lo que escuché a mi maestro espiritual, a Prabhupada, y por la conclusión que yo llegué a través del tiempo, es que es lo más importante, ¿no? Porque es, cuando uno lo inician, es lo que uno tiene que hacer. Y los principios regulativos es lo que uno no tiene que hacer. Pero está claro, Prabhupada estableció que lo que tenemos que hacer es eso. No dijo, tienen que leer los libros, tienen que hacer kirtan, tienen que hacer... No, lo- esas dos cosas. Después lo Sí, demás, bueno, lógico, forma parte del servicio sí. devocional. Es más, a Pero veces hay devotos que buscan como, no sé, fórmulas muy complejas, muy, no sé de qué tipo. Pero realmente, si uno está todos los días cantando 16 buenas rondas, si uno está siguiendo los principios y si uno se involucra regularmente con un servicio fijo dentro de la institución, el avance espiritual, pero está total y absolutamente garantizado.
Pero no es que hay que buscar cosas muy místicas, muy extrañas, muy esotéricas, con que todos los días uno dedique una cantidad de tiempo a sus 16 rondas, a seguir los principios y a mantener un servicio que nos conecte con Sadhu Sangha. El resto fluye solo. No es muy misterioso el tema del avance espiritual, ni de 16 rondas, 4 principios y un servicio fijo. Y fluye. Y Paramatma después te guía, porque después el resto lo hace Paramatma. Y él te guía. Sí, no, y inclusive cuando uno canta las 16 rondas, bueno, eh, bien, ¿no? Concentrado en eso y sobre todo tomando conciencia que uno se está asociando personalmente con Krishna. O sea, no es que uno lo hace como una fórmula, sino que uno cuando está cantando, eh, tomar conciencia y sentir que se está asociando con Krishna Sí, personalmente, ¿no? O sí, sea, porque no es porque lo diga yo, ¿no? Sino porque lo escuché a mi maestro espiritual decirlo, sino que es una relación individual que uno tiene con Krishna en ese momento, sí, personal e individual, sí, porque y es donde se manifiesta realmente la conciencia de Krishna, porque uno está, es Krishna y su alma espiritual, ¿no? sí, Y nada más. sí. Es distinto cuando uno está en un kirtan en el templo, eh, que la música, que los otros devotos. No, acá es bien temprano en la mañana, como dice usted, y es usted y Krishna, ¿no? Por Sí, eso realmente eh, es lo más importante y al mismo tiempo eh, lo más difícil, porque vamos a decir la verdad, o sea, eh, es un yajna, ¿no? Es un sacrificio sí, sí, que Krishna nos está pidiendo que hagamos. sí. En el Y Bhagavad realmente Gita Krishna dice, de los sacrificios soy el canto de Yapa. ahí está, ¿eh? Claro, Es un eso yagya, mismo. por supuesto, es un yagya. Sí, por eso Entonces, yo coincido plenamente. Uno cuando está cantando las rondas, entre otras cuestiones, tendría que ser consciente de que ese es el horario más importante de las 24 horas del día. O sea, no hay actividad más relevante y más importante que estar concentrados cantando nuestras 16 rondas. porque es el objetivo de la vida, a fin Claro, de cuentas. claro, porque es recuerdo puro y constante de Krishna eso. Es la mente y la inteligencia absorta en Krishna. Y aparte, con el paso de la purificación van aflorando sentimientos trascendentales. El deseo de no hacerlo únicamente por deber, el deseo de no hacerlo únicamente mecánicamente, de llegar a un punto en que tengamos el deseo puro de cantar entendiendo que no hay diferencia entre Krishna y su nombre. Sí, y después, el, ¿cómo le puedo decir? Eh, porque es evidente, porque si uno se está asociando personalmente con Krishna, algo tiene que pasar, ¿cierto? O sea, si uno se está asociando con la suprema personalidad de Dios, bueno, eh, no es cualquier cosa, ¿no es cierto? O sea, eh, entonces van a pasar muchas cosas, por supuesto, si uno es sincero, ¿no? Y muchas experiencias muy, muy lindas. Porque cuando uno Sí, canta los santos nombres, también los acontecimientos del día eh, eh, se armonizan, no sé, algo pasa. sí, sí. A ver, voy a hablar desde mi experiencia personal. No sé qué diría algún Vaishnava avanzado, pero el canto de Yapa tiene un producto y tiene varios subproductos. En mi experiencia personal, hay varios subproductos del canto de Yapa. Número uno es
el canto de Japa estabiliza la mente. Es decir, la mente, cuando está afectada por la materia, se llena de lamentación y se llena de ansiedad. Entonces, al cantar Hare Krishna, un subproducto es que uno se da cuenta claramente que mucha ansiedad y mucha lamentación que padecemos internamente no tiene ninguna base sólida. Son puros estados mentales, son únicamente estados mentales debido a la falta de conocimiento. Entonces, un subproducto es serenar la mente, poder superar la lamentación y la ansiedad mental. Eso número uno. Entonces, cuando se supera ese estado de agitación mental, pero se supera no artificialmente o mecánicamente, o sea, el Maha Mantra nos da la capacidad de entender que mucha de la problemática psicológica interna de la mente es pura espuma, es puro humo. O sea, no hay un sustrato real para lamentarnos de nada ni tener ansiedad de nada, y es solamente elucubración de la mente que no está iluminada por el conocimiento. Entonces ahí ya número uno se aquieta la mente con el canto de Japa como un subproducto. También como un subproducto se encuentra una serenidad material, una serenidad que en el mundo material es indescriptible para el que tiene la mente agitada. O sea, es un subproducto del canto del Mahamantra, pero hay una serenidad enorme. Y luego de esa base de serenidad, en el canto del Mahamantra Hare Krishna, cuando uno comienza a entender que no hay diferencia entre Krishna y su nombre, comienza a surgir una alegría y una felicidad e incluso un éxtasis en el canto del Mahamantra. Y una clara prueba de ese éxtasis es que a veces uno dice, bueno, tengo que ir al trabajo, me alcanza el tiempo para cantar nada más que hoy 8 rondas antes de salir, pero bueno, aunque sea no desayuno algo en el trabajo, pero canto 4 rondas más. O sea, hay una sensación cuando estamos absortos en la yapa de que no queremos cortar la meditación y que incluso podemos resignar alguna actividad material no esencial para poder cantar la mayor cantidad de rondas posibles de manera continuada. Y esos subproductos a su vez se van elevando y el resultado, un resultado final, es el deseo de decir cómo quisiera llegar al punto de cantar el santo nombre de Krishna con plena atracción, por el nombre, por la forma, por las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Cómo quisiera, pero te sale del alma, cómo quisiera desde adentro sentir eso mismo que sienten por Krishna los gopas, las gopis de Brindavan, Madre Yashoda, Nanda Maharaj. Cómo quisiera no tener que hacer el ajuste intelectual de tener que leer filosofía para recordar que Krishna es el Brahman supremo, la suprema personalidad de Dios, el origen de los mundos materiales y espirituales, y que en mí aflore el amor puro por Krishna tal como aflora en un gopa, en una gopi, en Madre Yashoda, en Nanda, amarlo a Krishna de ese modo, solo porque es Krishna, ni siquiera porque es la suprema personalidad de Dios, solo porque es Él, con su modo de ser, con su pluma de pavo real, con su flauta, con su sonrisa, con los amigos que los acompañan a los bosques a cuidar vacas surabis, solo porque es Él, porque es Krishna. Y eso viene del canto del Mahamantra, el deseo sincero de amar a Krishna. Sí, en realidad del canto de Mahamantra es la puerta de entrada a muchas cosas. Sí. Y Golokera bueno, Premadana Harinama Sankirtana. Este canto no es material, desciende del mundo espiritual mismo. claro, claro, sí. De Como hecho, Sama, cuando, perdón, sí, de hecho, cuando terminas de cantar tus rondas, tu lengua sigue cantando, ¿no? Entonces vas haciendo tus actividades, todas tus actividades, pero tu lengua sigue cantando. Entonces, yo digo que también eso cuenta. Te sientes feliz porque estás todavía con el Maha Mantra en tu lengua, en tu mente, en todo. Es muy bonito. Sí, sí, es así. Y otra cosa importante, que incluso los días en que la mente está obstinada, incluso los días que cumplimos el voto porque hay que cumplirlo,
y no hay tanta inspiración, a veces también se produce el smaranam, de esos días de yapa que es un néctar, y también uno desea esa yapa de néctar. O sea, a veces cuando la mente no está muy, muy serena o cuando uno está agitado por muchos deberes prescritos que tiene que llevar a cabo, incluso a veces se practica el smaranam, o sea, cuando uno va cantando las rondas, a veces no con la mejor conciencia, pero uno practica el smaranam de esos días donde la yapa fue plenamente consciente y uno desea ese gusto superior nuevamente. Porque uno desea ese gusto superior de la yapa, incluso cuando no lo tiene, como un recuerdo constante. Ahí Umada Villani levantó la mano. Así, Prabhu, gracias. Estoy frente al templo, ahora sí ya estacionada. Eh, bueno, algunas personas, me incluyo en un estado todavía neófito, estamos en un proceso de no todavía tener ese gusto por el canto del santo nombre, pero tenemos el sentimiento de hacerlo, porque hay un pequeño entendimiento, en mi caso, un pequeño entendimiento que eso me va a llevar a Krishna, ¿no? La conciencia va a cambiar, va a mejorar. Eh, yo, o sea, también me toma un promedio de 2 horas, menos, pero no más, porque como que ya unos, o sea, la idea es pronunciar cada palabra, pero hay una rapidez que uno adquiere también constantemente estar cantando, ¿no? A mí me viene bien cuando canto todas de corrido, me siento muy bien y lo hago acá en el templo, pero no siempre se puede y también fallo, ¿no? Pero siempre tener ese deseo de siempre recordar y experimentar que hay una sensación que es diferente. O sea, no se puede explicar porque es tan interno y tan profundo. Y, o sea, tampoco aspirar que uno debe experimentar eso ya de repente, ¿no? Ah, Por decir, a mí me viene muy bien y me he dado cuenta, sobre todo estos últimos días, bueno, siempre estoy escuchando clases, pero comencé a ponerme kirtans de Kadamba Canadá Swami, me encanta muchísimo ese ritmo, ¿no? Y entonces estoy así como, también le entro a ese ritmo en la conciencia, internamente, ¿no? Pero no el ritmo de que, ah, qué bonito suena el mantra Hare Krishna como lo canta, o lo cantaba, bueno, lo canta, sino porque la sensación de querer experimentar lo que uno, o sea, está viendo o sintiendo que esos devotos transmiten al cantar el mantra Hare Krishna. En mi caso eso me sucede, ¿no? Es como internamente debe ser el alma, lo que soy yo, que se contagia en ese momento de pureza de ese devoto, de esa devota que está cantando con sinceridad y por un instante cuando uno se da cuenta, ya como que despiertas a la realidad, ¿no? Esa falsa realidad, porque nuestra realidad es diferente, nuestra realidad es espiritual. Y entonces como que añoras, en mi caso, como que estás buscando, ¿no? Como un bebé que busca a la madre y se desespera porque quieres experimentarlo, pero eso viene desde adentro. No sé cómo explicarlo y seguramente ustedes lo han experimentado más y mejor aún, pero ese es el deseo, ¿no? Y hay muchos pasatiempos que describen cuando que tocan a Krishna y a un mismo Narada Muni, ¿no? Que solo vio una vez a Krishna y dijo, no, ahora tú tienes que hacer meditar y esto y lo otro, ¿no? Para volver a verlo. Entonces, pero uno puede experimentar muchas cosas en este cuerpo condicionado que no puede resistir tampoco muchas emociones tan grandes y tan espirituales, pero de repente por ahí pequeños así chispazos, ¿no? Que motivan a poder alcanzar en un futuro cercano completamente ese ananda, porque el alma lo tiene, solamente hay que recordarlo, ¿no? Y de veras, a mí me funciona cuando escucho a los devotos, ya como que la conciencia quiere y buscas tu yapa inconscientemente, o como dijo la madre ay, Ranchita, la lengua está como repitiendo algo y cuando tomas conciencia, ah, estoy diciendo Krishna, 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 ¿no?
Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces el próximo sábado vamos a hacer mantratón porque nos falta el mantratón de este mes, así que con esa inspiración vamos a poder hacer. Yo les propongo algo. Cada uno que estuvo hablando, que me mande a mi correo o a mi celular lo que eh, piensa del Yapa cuando cada uno tenga su experiencia. ¿Por qué les pregunto, les digo esto? Porque de esa forma, cuando nosotros estemos cantando el Yapa el sábado que viene con el Mantratón, tengamos acá un flyer que yo voy a ir haciendo con el propósito, con el propósito de poder concentrarnos y experimentar las mismas, eh, la misma potencia que tiene el mantra con un estado de conciencia que cada vez sea tan fuerte como lo que han descubierto por su propia práctica en su vida espiritual del día a día. Y para alentar a muchos devotos que tienen dificultades y que a la vez de tener esas dificultades muchas veces están muy solos o se sienten solos y que no les llega ese acompañamiento que deberíamos tener todos y darnos cuenta que Krishna siempre está con nosotros. Entonces, el mantra, así como lo explicó Lakshman en el ejemplo que dio Chitrak, es nuestro cordón umbilical que nos da siempre la nutrición suficiente como para aumentar nuestra fe, pero no una fe ciega, sino algo que nos sustenta y nos mantiene fuertes y, y nos mantiene en los 7 propósitos de ISKCON, ¿no? Y estaba mirando yo mientras ustedes estaban hablando, justo vi un papel que había anotado. Entonces, propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual es lo que estamos tratando de contagiarnos, porque cuanto más fuertes estemos todos los que estamos acá, más fuerte va a ser nuestro servicio fuera de las pantallas y fuera de las cosas. Y a la vez poder reunir esa fuerza que tenía Srila Prabhupada y nuestros maestros espirituales son el ejemplo de poder seguir todos los días contagiando, pero con alegría, como lo dijo hoy a la mañana y hoy a la noche también lo dijo Chitrak. Creo que eh, les propongo eso, no como algo a exigirlo, sino como una propuesta. Si les parece bien, espero sus mensajes con alguno que ustedes piensan, una reflexión que hayan tenido. ¿Por qué? Porque entonces me da tiempo para poderlo poner en una nota y poder compartirlo con las demás personas mientras nosotros estamos continuamente cantando el Mahamantra, no con algo como una repetición, como unos locos, sino con una concentración y un objetivo que todos podemos llegar a conectarnos. Así que bueno, eso quería compartir. Y bueno, y agradecerle nuevamente a Chitrak. No sé si alguno quiere otra analogía, otra cosa que vaya experimentando. Bienvenido sea. Si no, ya vamos cerrando. Bien. Valentina dice, gracias por qué inspirador para cantar las rondas con esa conciencia. Hermosa la clase y todos los aportes. Muchas gracias. Valentina y Facundo. Bien, Jay. Bueno, ¿Tenemos preguntas en Facebook? me fijo, me fijo, me fijo. No, por ahora no. Bien. Ahí me está repitiendo. No, por ahora no. Por ahora no. Bien. Bien, si les parece bien, los esperamos mañana a las 9 de la mañana de Argentina y 6 de la mañana de México. Así que
Muchísimas gracias, Chitra Prabhu, por todo el esfuerzo de hoy. A Gracias por ustedes. tu compañía. Así que gracias por Mm, de Nupal escuchar. Prabhu, Sí, por favor. yo creo que no estoy en el grupo de la mañana porque no me entero de las clases. Ah, bueno, ya le agrego. Ya le mando el link para que ya le agrego. Ok, Y así ya ok. Eh, se... Prabhu, Gracias, Prabhu. No, por favor. una Hare Gracias, Krishna. pregunta, Prabhu. Gracias, Prabhu. Chitra. una Hola, pregunta. Ranchita, reverencias. Bueno, Hare Krishna, que tengan. Hay una pregunta, hay una pregunta. Sí, es Sí, que, buenas noches. Como mañana es domingo, no sé si hay clases a las 6 de la mañana. sí, sí, porque a partir de ahora empezamos a aportar todos los días porque es necesario que tengamos, como dijo hoy, Chitrak, ese hilo conductor de tener la yapa, tener el Shimabatan, nos hace tener más firme, Ah, sí, súper, una ok, base firme. Entonces, ok. con Shriva aumentamos el esfuerzo de poder estar todos los días y a la vez también cambiar a todos los oradores para que tengamos también diferentes visiones de diferentes devotos para seguirnos acompañando. Porque este no es que nosotros somos los que hacemos y no, nosotros necesitamos y por eso lo compartimos. Y a la vez compartimos con todos. Entonces hoy estábamos hablando con Krishna Priya, esto es un acompañamiento, no es una imposición. Así que a todos los que deseen estar mañana a la mañana, a las 6 de la mañana de México, 9 de la mañana de Argentina, vamos a estar con Arjuna Saka, va a estar siguiendo el Shimavatam, que lo estamos estudiando, compartiendo. Así que muchísimas gracias. Gracias, eh, buenas noches, Hare Krishna. Nupal, ¿es con este Sí, mismo link? ¿Es con este mismo link? es con este mismo link, no Ah, cambiamos. está bien. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. Buenas noches. Bueno, Hare buenas noches, Krishna. Raga Ranchita. Hare Krishna, Reverencias, gracias. Vaishnavas. Gracias. Haribol. Haribol, Hare Krishna, Facundo. Nupal, Que anden bien. Haribol, mente. Hare Krishna. Hare Krishna.